Buenos días, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 195. El título de hoy es El Dios de la segunda oportunidad. Second Life, segunda vida. Se describe a sí mismo como un lugar para conectarse, comprar, trabajar, amar, explorar, para ser diferente, para ser tú mismo, para librarte, para cambiar tu mente, amar tu mirada y amar tu vida. Second Life es un mundo virtual. Más de 20 millones de personas han creado personajes allí a través del cual pueden vivir este nuevo mundo, buscando la oportunidad en la vida. Este mundo virtual es una prueba clara del anhelo de muchos por un nuevo comienzo. Sin embargo, en la realidad, Dios es el Dios de las segundas y terceras oportunidades, y cuartas y quintas y sextas, y más oportunidades. No da innumerables posibilidades de volver a Él, disfrutar de su amor una y otra vez. Dios no solo nos da una segunda vida, sino que viene a nosotros y transforma nuestra vida real. Ahora vamos a leer el Salmo 85, del 1 al 7, en la versión de Palabra de Dios para Todos, siglas en español PDT. Señor, has sido bueno con tu tierra, restauras el bienestar del pueblo de Jacob, perdonaste la maldad de tu pueblo, cubriste tus pecados, olvidaste entonces tu enojo y dejaste de estar dispuesto con nosotros. Dios y Salvador nuestro, sálvanos una vez más. Ahora acéptanos de nuevo. Vas a seguir enojado con nosotros de generación en generación. Tu enojo tendrá fin. Por favor, vuelve a nosotros y danos vida de nuevo. Haz que tu pueblo se sienta feliz de ser tuyo. Señor, muéstranos tu fiel amor y sálvanos. Punto número 1. Comienza de nuevo. El salmista, al igual que muchos de nosotros, quiere una oportunidad para comenzar de nuevo en la vida. En las palabras de traducción de la Biblia, mensaje, el Mesallet, clama a Dios y ayúdanos a comenzar de nuevo. Versículo 6. Dios no es débil, Él odia el pecado. Existe una cosa llamada la ira justa, en el versículo 5, la cual es una faceta del amor de Dios. El salmista sabe que aquella ira justa no contradice el amor que nunca falla de Dios. Y en este salmo vemos ambos, amor y esta ira juntos. Dios perdona. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todos tus pecados, contuviste el ardor de tu ira. Versículo 2 y 3. Cuando te vuelves a Dios, Él te restaura y te revive a través de su amor inagotable. Versículo 7. El salmista ora, restauranos una vez más, no volverás a darnos nueva vida. 4:6. Ahora vamos a hacer la siguiente oración, mis amados. Señor, gracias por darme tantas oportunidades, por restaurarme y reanimarme para que me regocije en ti, Señor. Amén. Ahora vamos a leer Romanos 2. Del versículo 1 al 16, en la Biblia Palabra de Dios para Todos. Bueno, pues tú criticas a esa gente, pero sin razón. Cuando los condenas, te condenas a ti mismo porque tú también haces lo que ellos hacen. Tú dices, ya sabe que Dios juzga a los que hacen maldades y que hacen bien al juzgarlos. Tú que juzgas a los que hacen esas cosas, haces lo mismo. ¿Cómo crees que escaparás del juicio de Dios? Tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies.
pero tú piensas que tu paciencia nunca termina, que su paciencia nunca termina y te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida, pero eres terco y no quieres cambiar, así que sigues acumulando ira de Dios. El castigo te llegará el día en que Dios muestre toda su ira. En ese mismo día, claro que Dios mostrará y juzgará correctamente. Dios, Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. Algunos que son constantes en hacer el bien, buscan de Dios la grandeza, el honor, una vida que no puede ser destruida. A ellos Dios les dará vida eterna. Hay a otros que son egoístas, se niegan a seguir la verdad y han decidido seguir la injusticia. Dios los castigará con toda su ira. Castigará con grandes sufrimientos a todos y a cada uno de los que hacen lo malo, tanto a los judíos como a los que no son judíos. Versículo 10. Por el contrario, a todos los que hacen el bien, Dios les dará grandeza, honor, paz, sean judíos o no. Dios juzgará a todos por igual, sin favoritismos. Los que no conocen la ley cometen pecados, se condenan. De la misma manera, los que conocen la ley y cometen pecados serán juzgados por la ley. Dios dará su aprobación a los que obedecen su ley y no a los que solo la escuchan. Los que no son judíos no conocen la ley, pero cuando ellos por instinto hacen lo que ordena la ley, aún sin conocerla, entonces ellos son su propia ley. Demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal, así como dice la ley, y su conciencia les sirve de testigo. Sus razonamientos los condenan, los defienden porque cuando hacen lo malo tienen remordimiento y cuando hacen el bien saben que hacen bien y no sienten culpa o culpables. Todo de esto sucederá el día en que Dios juzgue todos los secretos de la gente conforme dice la buena noticia de salvación que les anuncio, que Dios va a juzgar a la gente por medio de Jesucristo. Punto número 2. Disfruta de un nuevo cambio de tu vida radical. Dios te ama, Dios quiere mejorar para tu vida, no quiere que la estropees. En palabras de traducción de la Biblia, el mensaje, el mesayet, el pecado nos hunde en un oscuro círculo vicioso. Dios es amable, pero no es blando. En su bondad nos toma de la mano firmemente y nos guía a un cambio de vida radical. Versículo 4 del Mesayet. Pablo habla de la ira de Dios, versículos 5 y 8. Es la ira amorosa y justa de Dios contra el pecado. Pablo comienza hablando de la ira. Dios empieza por las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia. Dios es amor, su enojo es el último recurso para aquellos que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Versículo 8. Dios nos ama a todos, no muestra favoritismo. Versículo 11. Ama tanto a los judíos como a los gentiles por igual y es imparcial y es un juez justo. Todos hemos pecado y no tenemos excusa. Cuando Dios dices que somos perversos y merecemos ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Es tan fácil juzgar a los demás acerca de las mismas cosas que hacemos nosotros. Tendemos a mirarnos a nosotros mismos con lentes de color rosa y a mirar a los demás con lupa. Una mente criticona se centra en lo que está mal, en los demás y en lugar de aquello que está bien. Los 5 libros iniciales del Antiguo Testamento establecen la relación de Dios y su pueblo y dan instrucciones sobre cómo vivir, pero escuchar la ley no nos hace justos ante Dios.
es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Así que todos nosotros seremos juzgados por lo que sabemos. Para algunos la medida será la ley de Dios, para otros será su conciencia y su propia conciencia y sus propios pensamientos. Los acusan o bien les indican que está haciendo lo correcto. Todos necesitamos arrepentirnos. La bondad de Dios está destinada a guiarnos al arrepentimiento. En el momento en que te arrepientes y te vuelves a Dios, tienes otra oportunidad y la posibilidad de una nueva vida. El arrepentimiento no es solo apartarse del pecado, sino volverse hacia Dios. Ahora vamos a hacer la siguiente oración, mis amados. Señor, perdóname por las veces en que juzgo a los demás y gracias porque cada día es una oportunidad para un nuevo comienzo y una nueva posibilidad. Amén. Ahora vamos a leer Jonás, capítulo 1, versión Palabra de Dios para Todos, PDT. Había un hombre en Israel llamado Jonás, hijo de Amitai. Un día el Señor le dijo: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y avisa que voy a acabar con ella porque su maldad no es obvia. Pero Jonás quiso escapar del Señor y se fue hacia Tarsis y bajó a Jope, donde encontró un barco que salía a Tarsis y pagó su pasaje y descendió al barco junto con los demás que iban a esa ciudad, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor arrojó al mar un fuerte viento y hubo una tormenta grande, que el barco corría el peligro de romperse en pedazos. Los marineros estaban muy asustados, cada uno le rogaba a su propio Dios y arrojaron la carga al mar para quitarle peso al barco. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior del barco y se encontraba sumido en un sueño profundo. Entonces el capitán se les acercó y le dijo: ¿qué estás haciendo ahí, dormilón? Levántate y ruega a tu Dios, a lo mejor tu Dios se fije en nosotros y nos ponga a salvo. Entonces los marineros se decían unos a otros: echemos suerte para averiguar quién es el responsable de la calamidad que estamos sufriendo. Así hicieron y la suerte señaló que Jonás era culpable. Entonces le dijeron: dinos, por la causa de quién estamos pasando esta calamidad, cuál es el propósito de tu viaje, de dónde vienes, cuál es tu país, quién es tu gente. Jonás respondió: yo soy hebreo y adoro al Señor Dios del cielo, creador del mar y de la tierra. Entonces los hombres se asustaron mucho y le preguntaron: ¿qué es lo que has hecho? Pues sabían que estaba huyendo de la presencia del Señor, porque Jonás le había contado. Como la tormenta era cada vez más fuerte, le preguntaron a Jonás: ¿qué debemos hacer contigo para calmar el mar? Él les contestó: agárrenme y échenme al mar y la tormenta se calmará. Y no sé que esta terrible tormenta cayó sobre ustedes por culpa mía. Los marineros empezaron a remar todas con su fuerza y la esperanza de llegar a tierra firme, pero no lo lograron, porque el mar se ponía cada vez más violento y se volvía contra ellos. Entonces clamaron al Señor: Señor, no nos hagas morir por quitarle la vida a este hombre. No nos culpes por matar a un inocente, porque tú eres el Señor y actúas como bien te parece. Así pues agarraron a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar se calmó. Al ver esto, sintieron mucho respeto por el Señor, y así que le ofrecieron un sacrificio y hicieron promesa al Señor. El Señor había dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches dentro del estómago del pez. Ahora vamos a leer Jonás capítulo 2 en la PDT. Entonces Jonás oró al Señor y su Dios desde el estómago del pez: clamé a ti, Señor, en medio de mi angustia, y me contestaste. Desde las profundidades del sepulcro pedí tu ayuda y me escuchaste.
Me arrojaste a lo más hondo y a lo más profundo del mar. La corriente me envolvía y todas sus olas poderosas pasaban sobre mí. Pensé que has hecho, pensé, me has hecho de tu presencia, pero así todo, pensé y me has echado de tu presencia, pero así todo conseguiré rogando tu santo templo. Las aguas me envolvieron hasta el cuello, hasta cubierto de mar por todas partes. Las algas se enredaban en mi cabeza y me hundí en el mar hasta donde comienzan las montañas. Bajé al mundo de los muertos y tras mí sus rejas se cerraron para siempre. Pero tú, Señor Dios mío, me sacaste vivo de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Versículo 8. Los que adoran ídolos inútiles han dejado tu fiel amor, pero con gratitud te alabaré y te ofreceré sacrificios. Cumpliré la promesa que te hice. La salvación viene del Señor. Versículo 10. Entonces el Señor le ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra firme. Ahora vamos a leer Jonás capítulo 3 en la PDT. Perdón. El Señor habló por segunda vez con Jonás y le dijo: Anda y ve a la gran ciudad de Nínive y avísalo a lo que te voy a decir. Versículo 3. Jonás obedeció al Señor y se fue para Nínive, a una ciudad tan grande que se necesitaba 3 días para recorrerla. Al llegar, Jonás recorrió la ciudad todo un día anunciando la gran voz: Nínive será destruida dentro de 40 días. La gente de Nínive le creyó a Dios y anunciaron ayuno desde el más importante hasta el más humilde. Se vistieron con ropas ásperas. Cuando el rey de Nínive se enteró de la noticia, se levantó del trono y se quitó los vestidos reales, se puso ropa áspera y se sentó sobre cenizas. Entonces el rey dio a conocer esta orden a todo el pueblo por orden del rey y de sus altos funcionarios. Ninguna persona o animal, ni ganado ni rebaño, probará alimento alguno, ni pastará ni tomará agua. Al contrario, que se cubran todos, hombres y animales, con ropa áspera, rueguen a Dios con toda su fuerza. Dejen cada uno su mala conducta y abandonen la violencia que ha estado cometiendo. Quién sabe, tal vez Dios cambie de parecer, calme el ardor de su ira y así no tengamos que morir. Versículo 10. Dios vio lo que hicieron. Se dio cuenta que dejaban su mala conducta, entonces cambió de parecer y respecto al castigo que les tenía preparado y no lo llevó a cabo. Oh, qué bendición. Ahora vamos a leer Jonás capítulo 4 del 1 al 11 en la PDT. A Jonás no le gustó nada que Dios salvara la ciudad y se enfureció. Entonces oró al Señor y le dijo: Señor, ¿no fue esto lo que yo decía cuando estaba en mi propio país? Fue por eso que al principio intenté huir hacia Tarsis. Sabía que eres un Dios bueno que muestra gran compasión, no te enojas con la facilidad, estás lleno de amor y estás dispuesto a cambiar tus planes de castigo. Ahora, Señor, te ruego que me quites la vida, pues prefiero morir a tener que vivir así. Entonces el Señor le preguntó: ¿de verdad estás enojado, Jonás? Salió de la ciudad y al campo al oriente de ella, y allí construyó un refugio y se sentó bajo la sombra esperando a ver qué pasaría con la ciudad. El Señor Dios hizo que una planta de ricino creciera sobre Jonás para hacerle sombra y calmarle su mal humor. Vea pues, Jonás
Jonás de Resinio, perdón. Pero al amanecer del día siguiente, Dios había dispuesto que un gusano atacara la planta de Ricinio y ésta se secó. Cuando salió el sol, Dios envió desde el oriente un viento caliente, como el calor del sol daba directamente sobre la cabeza de Jonás. Él se sintió a punto de desmayarse y queriendo morir se dijo, prefiero morir a que tener que vivir así. Entonces Dios le preguntó, ¿de verdad estás tan enojado porque se secó la planta de Ricinio? Y Jonás le respondió, claro que sí, estoy que me muero de rabia. Entonces el Señor le dijo, tú no moviste ni un dedo por la planta de Ricinio, ni hiciste que creciera en una noche. Nació y murió la noche siguiente. Tú sí puedes preocuparte por ella, pero no puedo yo preocuparme por Nínive, una gran ciudad donde viven más de 120,000 personas que no sabían el mal que estaban haciendo y donde hay muchos animales. Punto número 3. Aprovecha una segunda oportunidad. Jonás es diferente a todos los demás profetas, como escribe el Eugene Peterson en la traducción El mensaje, el Mesayet, no es un héroe demasiado alto ni poderoso para identificarnos con él, no hace nada grande. El libro comienza con Jonás desobedeciendo a Dios y termina con él quejándose de lo que Dios ha hecho. Es un hombre que sufre de depresión severa, pero Dios está trabajando desde el interior y superando todas las debilidades de Jonás para lograr sus propósitos. Cada uno de estos cortos y 4 capítulos nos dice algo sobre el amor de Dios. El amor de Dios nunca te abandonará. Capítulo 1. No puedes huir del éxito de Dios ni de su llamado. Jonás era un predicador muy conocido. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Se le pide que vaya a Nínive. Jonás 1:2, pero en lugar de ello se va para Tarsis, a la Costa Brava en el suroeste de España, y no precisamente de vacaciones. Puedes huir de Dios, pero no puedes esconderte. Jamás. Jonás termina en un lío. Es tan fácil pensar que nuestra propia desobediencia nos afectará a nadie más que a nosotros. Esta historia muestra que nuestra desobediencia trae consecuencias para los demás. A veces las tormentas que afrontamos en la vida son el resultado de nuestra propia desobediencia. Prorrumpe una tormenta y Jonás sabe que es su culpa. Está dispuesto a morir y exige ser arrojado al mar, pero Dios dispuso un enorme pez. En el versículo 17, el amor de Dios no lo iba a abandonar. El amor de Dios puede alcanzarte sin importar lo bajo que hayas caído. En el capítulo 2, no importa cuán desesperada o desesperanzada pueda parecer tu situación, nunca es demasiado tarde. Jonás oró desde el vientre del pez y en mi angustia clamé al Señor y tú escuchaste mi clamor. Capítulo 2, versículo 2. Jonás reconoció lo que podemos cuando no seguimos al Señor. Los que rinden culto a Dios es falso le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. El versículo 8. ¿Es tan fácil confiar en algo o alguien distinto a Dios? Muy a menudo podemos depositar nuestra confianza en ídolos como el dinero, el éxito, la fama o el sexo. Cualquier cosa que te aleje de Dios te impide recibir la gracia que puede ser tuya. No hay ninguna situación en la cual Dios no pueda rescatarte si clamas a Él. El amor de Dios significa que tienes otra oportunidad. Capítulo 3.
Dios fue insistente en dar una segunda oportunidad a Jonás, y cuando él la tomó, el resultado tuvo un impacto eterno en la vida de muchas personas. Entonces la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás: anda, ve y a la gran ciudad de Nínive y proclámele el mensaje que te voy a dar. La primera vez que Jonás arruinó, pero la segunda vez Dios lo usó poderosamente. Dios no solo le dio una segunda oportunidad a Jonás, sino que también le dio a la ciudad de Nínive. Nínive era una gran ciudad, 1, 2, 3 y 2. No tenía más de 120,000 habitantes. Capítulo 4, versículo 11. Como resultado del mensaje de Jonás, la gente se arrepintió, creyeron, y el rey creyó, y el avivamiento vino como resultado de la predicación de una persona, y así miles se salvaron. El amor de Dios se extiende a toda su creación. Capítulo 4. Dios nos ama a todos y quiere ser misericordioso con cada persona, ciudad, nación y nación en la tierra. Después de todo el éxito de su campaña evangelizadora, Jonás cayó en otra profunda depresión. Estaba enojado con Dios. Capítulo 4, versículo 1. Jonás se apresuró a enojarse a diferencia de Dios, quien es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable, dispuesto a perdonar y no a destruir a la gente. Ahora vemos que ¿por qué huyó Jonás? Estaba indignado debido a que los ninivitas se habían arrepentido. Los ninivitas eran crueles, opresores, andaban metidos en brujería, tortura, avaricia y prostitución, pero se arrepintieron y Dios los perdonó. Hoy en día a algunos les resulta difícil aceptar que las personas realmente malas se arrepientan y Dios las perdone. Dios le envió una demostración gráfica a Jonás. Dispuso una planta para darle sombra y él estaba muy feliz con ello. Entonces Dios la destruyó. En el versículo 7, pero Dios señaló su gran amor por toda su creación, a diferencia de las preocupaciones de Jonás, que eran bastante estrechas y egoístas. Una de las características asombrosas de Dios es la misericordia, la cual significa ser amable y bueno con las personas que no lo merecen. Dios nos ha extendido su misericordia a ti y a mí por medio de Jesucristo, y su misericordia nunca se agota. Ahora vamos a hacer la siguiente oración. Señor, te doy gracias por tu gran amor. Gracias porque incluso cuando he cometido errores, me has dado otra oportunidad. Ayúdame a dar las buenas nuevas de tu amor a los demás para que ellos también puedan volver a tu amor. Amén. Comentario de la pastora Pippa Gumbel. Jonás, capítulo 1, versículo 1 y 4:11. Jonás se preocupó más por quedar bien que por salvar las vidas de miles de personas. Recordemos que el autor de este devocional es de Nicky Gumbel y la voz de este podcast es de Jair Cruz.